Cada tanto es cíclico este debate. Sí. Para mí no hay mucho, esto es una posición mía, ¿eh? Para mí no hay mucho debate para dar con este tema, sobre todo en un punto que es obligatorio, para mí no va. Pero no sé vos qué pensás. Después aclaró que no era militar, sino cívico-militar. Sí. Yo cuando la escuché, hace una comparación que no tiene mucho sentido, que es en Israel es obligatorio, si dura 3 años, Israel vive en guerra, Dios, Sí. es otro criterio. Totalmente. Yo me acordaba del proyecto de Patricia Bullrich con esto. Servicio cívico en su momento. El servicio cívico de valores. A finales del mandato de Macri en 2019 se había puesto en marcha. Había, te diría que algo así como 1.200 inscriptos en ese momento, inicialmente, y es algo que después terminó quedando un poco en la nada, ¿no? Con el cambio de gobierno. Pero era diferente. Sí, igual era diferente hasta que hizo esta... Ahora me parece que esta aclaración va en el mismo rubro, en el mismo lado. Mirá, lo haría obligatorio para mujeres y hombres, ahí aclara que es cívico, que cuando terminan el secundario no trabajen ni estudien para que puedan ser capacitados con oficios y con valores. Esto era el proyecto de Patricia Bullrich. Era básicamente algo así. Lo que pasa es que ella lo plantea como obligatorio, el de Bullrich no era obligatorio. El de Bullrich, es más, te pagaban. Sí, exactamente. ¿Te pagaban? Te pagaban. Te pagaban para capacitarte. Duraba 6 meses la primera, después creo que duraba un año. Sí, había tenido muchísima aceptación, eso es verdad. Me parece que en ese sentido fue fuerte con el tema del servicio militar obligatorio, lo que planteó Amalia Granata, recordemos, ya terminado desde 1994, después de lo que fue el crimen de Carrasco por decisión de Carlos Menem. Lo que plantea de servicio cívico ya es otra cosa, claramente. Por eso, ahí ya es casi lo mismo que el proyecto Habría de Patricia que ver los Bullrich. parámetros puntuales, porque digo, no deja de ser un tuit. Entonces, en un tuit vos tenés muy poquito espacio para expresarte, no es un proyecto de ley, entonces puede ser interesante para verlo como alternativa. Vos sabés que lo hablaba ayer con Jimeno, nuestra productora, ayer o esta mañana ya. Yo creo que los diputados, cuando escriben alguna idea, deberían decir, muchachos, es este el proyecto. Exacto. Esta es la idea y de esta forma. No hay que tirar títulos. Exactamente. No hay que tirar títulos. Es decir, mira, yo quiero este proyecto, que tiene que ser de esta manera, de esta manera, de esta manera. No hay que tirar títulos. Hay que tirar las cosas. De hecho, ese es el trabajo de los diputados. Sí. Entonces, bueno, vamos a hacer listo. Este es el proyecto. Porque entonces no tenés... 3 páginas, no pedimos más. Básico. Exacto. Porque entonces no tenés más discusiones después. Yo recordaba el proyecto de Patricia Bullrich, porque la verdad es que algo sí tenés que hacer con los que no estudian ni trabajan. En la Argentina no se sabe si es 1 millón de jóvenes o 1,5 millones de jóvenes. Hay un número altísimo de gente joven que no estudia ni trabaja. Algo tenés que hacer. Y en muchos casos cobran planes. En la mayor parte cobran por planes. Eso. Algo lo que venimos hacer. hablando sistemáticamente del tema. El proyecto de Patricia Bullrich, si yo mal no recuerdo, primero era pago. Sí. De hecho, en una primera parte duraba 6 meses porque era la prueba piloto y después iba a durar 1 año. Se dictaba, me parece que se dictaba en no sé si en Campo de Mayo, sí, o Campo de Mayo. Gendarmería. Campo de Mayo. Se anotaron, la primera parte tenía 1.200 personas de cupo y se anotaron 100.000. Sí, se habían inscrito algo así, perdón, se habían inscrito como 100.000, se iban a seleccionar alrededor de 1.200 en una primera tanda. La primera parte. En una primera tanda, sí. Pero eso era la primera parte y eran 6 meses, pero después ya pasaba a durar 1 año, ya se iba a extender a todo el país. ¿Se acuerdan que al principio eran solamente 3 o 4 provincias donde podías anotarte, que era la prueba piloto? Algo tenés que hacer. Digo, hay algo que además hay que dejarse de tenerle miedo a estudiar, a ordenarse. Digo, esas palabras que parece que molestan a un sector importante de la población y de la política ni hablar, que es orden, autoridad, estudio, preparación, educación, todo eso que molesta mucho, hay que empezar a hacerlo. Digo, de vuelta, este título después lo termina cambiando. Sobre todo el tema de garantizar un oficio, ¿no? El aprendizaje de un oficio para un montón de jóvenes. Capacitación de algo. Capacitaciones. Puede ser hasta idioma, te puedo decir, lo que fuera. Vos tenés que hacer algo con el millón de personas que no estudian ni trabajan en la Argentina. Algo tenés que hacer, no puede ser que vivan de planes toda la vida. Porque la verdad es que yo prefiero con mis impuestos, en lugar de pagar un plan, pagar una capacitación. Sí. A mí me parece que hay que tiene que estar bien claro este tema de obligatorio o no obligatorio y en qué condiciones y quiénes son aquellos que no quieren trabajar o no quieren estudiar.
sea en un universo puntual y específico, hay que atacarlo en algún sentido. Pero yo te digo, por ejemplo, ¿no? Pues de vuelta, el de Patricia Bullrich era rentado. ¿Sí? Era rentado, no era obligatorio, era voluntario y se pagaba. Súper aceptado, insisto. Súper Con aceptado. mucho, no sé, desapareció. Desapareció. Desapareció de golpe. Cambió de gobierno. Cambió el gobierno y desapareció de golpe. Era un proyecto, realmente una idea muy buena. Ahora, yo pregunto lo siguiente. Si vos, porque acá hay otro tema, si vos ofreces esta clase de servicio de capacitación y hay gente que tiene planes y decide seguir con los planes, vos le tenés que quitar los planes. Exactamente. Porque ¿no? si yo te estoy Bueno, dando una posibilidad de capacitarte ¿Sí? y encima te doy un pago, vos tenés que dejar el plan. Sí. Y tenés que capacitarte y después salir a laburar. Es lo que venimos Entonces, hablando. es lo que hay que hacer. Lo que venimos hablando siempre de dar un oficio y una contraprestación, sobre todo para aquel que está recibiendo un beneficio, en este caso un salario. Pero yo digo, yo saco un proyecto, agarro el proyecto de Patricia Bullrich y lo vuelvo a poner en marcha. Sí. A todos los que tienen planes, que están dentro de esas edades, bueno, yo te dejo de pagar el plan. Es más, vos tenés que venir a hacer esto. Pero y ahí sí tiene que ser obligatorio, ¿sí? Porque yo te estoy dando un plan. Exacto. Entonces sí tenés que venir a capacitarte, a educarte, encima vas a cobrar y te estoy dando una herramienta para salir a trabajar. Pero es lo que vos planteabas recién, Antonio. Me parece que el tema también los legisladores y probablemente el proyecto de Amalia Granata pueda ser bueno una vez que se efectivice y si ella lo da a conocer realmente. Pero si no tiene ni proyecto, por eso tuvo que salir a aclarar esto. Por eso planteo, no hay un proyecto, fue un comentario en Twitter. Entonces, también a todos los políticos en general, a todos, basta de Twitter. Claro, bueno. Porque todas las discusiones son en Twitter. Nosotros lo venimos planteando hace rato. Basta de hacer política de redes sociales, muchachos. Sí. Ustedes deberían cancelar cuentas una vez que llegan a la función pública. Porque de vuelta, el trabajo del legislador no es tirar ideas en las redes sociales, es ponerse a trabajar y presentar proyectos. Entonces, acá lo que hay que hacer es, mira, este es mi proyecto y hay no más discusión. Y en todo caso, Amalia Granata, puntualmente, por tomar este caso de diputada provincial en Santa Fe, su ámbito para desarrollar este proyecto probablemente pueda ser Santa Fe, bueno, plantearlo. Obviamente una provincia incendiada por el narcotráfico. Digo, hay un montón de cosas para hacer en Santa Fe. Mirá si se hubiese seguido adelante con todo lo que había desarrollado Patricia Bullrich, hoy tendrías a mucha gente estudiando, capacitándose durante un año, fuera de la calle, fuera de cobrar planes, cobrando un sueldo para capacitarse. Mirá la diferencia, ¿no? Como todo es ideológico en la Argentina, vos llegaste, cambiaste de gobierno y anulaste todo. Sí, tuvo la desgracia ese proyecto de caer en el segundo semestre de 2019. Claro. ¿Qué pasó? Que el 12 de agosto de 2019 Macri prácticamente ya perdió la elección en esa PASO. El dólar... Según Macri, su gobierno terminó en agosto. Bueno, por eso digo, fue así, fue efectivamente así. El dólar voló por las nubes, bueno. ¿Se había creado un servicio cívico? Sí, existió. Pero obvio, se hizo la prueba de los 6 primeros... Lo que pasa es que era, como el segundo semestre era... duraba la prueba piloto 6 meses y al año siguiente ya empezaba a durar un año. Sí. Lo dictaba Gendarmería, lo dictaba en Campo de Mayo, en algunas provincias específicamente, era pago y de vuelta 1.200 lugares y se anotaron 100.000 personas. Exacto, y estaba la aclaración precisamente porque la hizo en una nota de Alejandro Alfi de Clarín, en este caso. 16 o 20 años. No tendrá relación con el servicio militar, porque el gobierno de Macri en el momento lo primero que hicieron fue despegarlo, porque había generado muchísima polémica. Obviamente el servicio militar obligatorio, recordémoslo, terminó en el 94 por decisión de... Tema aparte, hablando del servicio militar, en algún momento la Argentina va a tener que, en serio, redefinir los roles de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Porque para tener las Fuerzas Armadas como las tenemos, mal pagas, sin proyectos, la verdad que no tiene mucho sentido. Y no hay país en el mundo que no tenga Fuerzas Armadas como la gente. Entonces, en algún momento va a haber que empezar a dar los roles correspondientes. Ya está, terminemos con esta historia del ejército, de la Fuerza Aérea, de la dictadura. No tiene nada que ver lo que hay hoy. No tiene nada que ver. Toda la gente del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada de hoy, no tienen nada que ver con lo que fue la dictadura. Se terminó esa etapa en la Argentina. Pero redefinamos los roles de las Fuerzas Armadas en nuestro país y empecemos otra vez a darle el lugar de jerarquía que se merecen y que tienen que tener. Hay un dato en ese sentido. Otra de las cosas que nosotros nos encargamos de destruir todas las instituciones en la Argentina. Hay un dato en ese sentido. Ya los egresados de la escuela militar, los que se están empezando a jubilar en muchos casos, ya fueron la mayoría, te diría el 90% elegidos en democracia. Pero ¿sí? seguro. A partir del 83. Obviamente, alguien que tenía 25 años en el 83, hoy tiene casi 65, se está jubilando.
Así que básicamente, en ese sentido, digo, la dictadura, por suerte, es pasado. Bueno, permiso.